Y hemos estado estudiando este tremendo libro de Apocalipsis. Y yo sé que hay muchas personas que han aprendido cosas nuevas, que han aprendido cosas tremendas de este precioso libro de Apocalipsis, hermanos. Y nos hemos dado la tarea de tratar de explicar capítulo por capítulo y versículo por versículo de este tremendo y revolucionario libro para muchos. Misterioso para muchos. Bendito Dios. Hay gente que no se atreve a estudiar este libro porque dice que le da miedo. Hay otros que dicen que la gente se vuelve loco. Pero hermanos, eso es mentira. El libro de Apocalipsis es fenomenal, es tremendo, es un vistazo que Dios nos dejó del futuro, de las cosas que vendrán. Y si usted no lee, no estudia este libro, su mente no va a saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Porque este libro nos explica claramente el final de todas las cosas. Y hemos tenido esta tarea de traer estas enseñanzas. Y hace varias semanas atrás comenzamos con este estudio completo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y en los capítulos anteriores ya hemos visto el contenido de los primeros 10 capítulos. Y hemos visto las cosas que han sucedido hasta ahora y las cosas que sucederán. Para recopilar brevemente, hermano, vimos el mensaje a las 7 iglesias, vimos los 4 jinetes, hemos visto algunas de las plagas, hemos visto destrucción por todos lados, hemos visto 3 asteroides que caen a la Tierra, la cual 2 de ellos son asteroides literales, pero el tercero es un ángel. Hemos visto todo esto. Hemos visto el rollo con los 7 sellos y a Jesús, la única persona digno de abrir y desatar su sello. En la última apertura del sello 7 se desata el juicio de las 7 trompetas. Ya hemos estudiado la mayoría de ellas. Y 2 semanas atrás dimos comienzo a la 6ª trompeta, la cual es el segundo ay. ¿Se acuerdan, hermano? Que hemos estado hablando del segundo ay en los últimos 2 entregas. Por ejemplo, la semana pasada continuamos con la 6ª trompeta. ¿Y qué vimos? ¿Qué pudimos observar? Pudimos observar y pudimos ver y estudiar el ángel con el librito. Y una orden precisa que se le da a Juan de no escribir lo que dijeron los 7 truenos. Y mientras seguimos avanzando, nos seguimos adentrando poco a poco más profundo en los juicios más fuertes. Y en el día de hoy vamos a ver el final del segundo ay y el comienzo del tercer ay. Así que amárrese sus cinturones, póngase cómodo, vaya buscando en su Biblia capítulo 7 de Apocalipsis. El capítulo 7 de Apocalipsis, hermanos. Y como siempre, le sugiero que haga sus apuntes, que tome sus notas, para que allá en su casa, en su estudio privado, usted pueda indagar, usted pueda escudriñar, usted pueda buscar, usted pueda descubrir cosas nuevas, cosas extraordinarias. Porque que recuérdese que esto que le estoy dando no es el todo, no es lo absoluto, no es el todo del estudio del libro de Apocalipsis. Son muchas cosas más que quizás a mí se me pasan por encima, que quizás usted pueda descubrir. Esa es la belleza de la palabra de Dios. Que a muchos se nos puede pasar algo por encima y otras personas lo pueden ver, lo pueden observar. Por eso es importante que usted en su casa, privadamente o en familia, continúe escudriñando la palabra del Señor. Así, hermano, que sin más interrupciones, vámonos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Si usted tiene su Biblia, ábrala con nosotros. Y vamos a estar leyendo los primeros 7 versos, los primeros 7 versículos. Si tiene una tableta, un teléfono, lo que usted tenga, pero que contenga la palabra de Dios, búsquela.
Léala. Yo no soy como esos predicadores de la antigüedad que todo lo demonizan. Ah, que el que tiene una tableta, el que tiene una computadora, que la palabra de Dios, y bla, 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 bla. Ignorante. Porque es más fácil cargar una tableta, que en esa tableta usted tiene muchísimas versiones de la Biblia, diccionario, tiene comentarios, tiene de todo. Que se le puede hacer más fácil el estudio de la palabra. Entonces, ¿por qué hacernos super espirituales y decir que eso no se debe hacer en un altar, que no se debe estar usando una computadora en el altar, que no se debe estar usando una tableta en el altar? Hermano, déjese de esas niñerías ya. Si tiene una tableta, una laptop o algo que tenga la palabra de Dios, úsela. Porque lo mismo que dice la Biblia, que usted pueda tener en hojas, es lo mismo que yo voy a encontrar en una versión, en una computadora o en una tablet. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el pecado? Dígame, explíquenmele, por favor. Que alguien me explique. Hermano, yo no sé, no entiendo a esta gente. Señor, me hacen dar un ataque al corazón a mí ya mismo. Porque son ignorantes. Para que esto no se dañe, vamos a Apocalipsis 11:1 al 7. Sí, porque la gente va a comenzar a... pero que falta de entendimiento, hay que comer... Vamos a dejarlo ahí. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una caña de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca, la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Vamos a dejar la lectura bíblica hasta este versículo en esta hora, bendito Dios para siempre. El versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Vemos que a Juan se le hace una entrega, se le da algo. Se le entregó una caña o un instrumento para medir. Para ese tiempo la medida que se usaba se llamaba el codo, un codo. Que la medida de un codo varía entre 15 a 18 pulgadas de longitud. Que era la medida desde la punta del dedo hasta el codo. Por eso se le llamaba así, por eso se le llamaba un codo. Y una caña se cree que medía aproximadamente 3 codos. Era hecha principalmente de bambú por su flexibilidad. El ángel le dice a Juan que mida 3 cosas: el templo, el altar y los que adoran en él. Y es importante notar, hermanos, que ese templo estaba levantado
en un lugar muy importante llamado el Monte Moria. Es ahí donde está levantado ese monte, ese templo, el Monte Moria. Y fue en ese preciso lugar, en ese mismo lugar, donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo. ¿Se acuerdan? En el libro de Génesis. El templo era el lugar principal de la adoración, pero también habían sinagogas en toda la región. La palabra sinagoga, que viene del griego sinagoge, significa asamblea de personas o congregación o una iglesia, para mejor decir. Y para que se pudiera abrir una sinagoga tenían que haber por lo menos 10 personas. 10 personas. Con 9 no se abría una sinagoga. Tenía que haber 10 personas o más para abrir una sinagoga en algún punto específico. Entonces se le dice a Juan, ¿qué es lo que tiene que medir? Tiene que medir el templo, del griego naos, que es el lugar de adoración al Dios vivo. Que todo esté en orden como se le ordenó desde el principio, que todo tiene que estar en su orden. El altar, su aterión, que es el lugar del sacrificio. O sea, que lo que sea sacrificado en ese lugar sea perfecto, esté en perfecta condición, no mutilado, no enfermo. Y también que mida a los que adoran, proscuneo, a los que adoran. O sea, los que reverencian, los que adoran, los que suplican o los que se humillan. Que la alabanza y la adoración que sale de ellos tiene que ser genuina, tiene que ser sin reservas. Que no sean hallados faltos. Que salga de ellos, espontáneamente, de su corazón, de su ser. Y yo me he podido dar cuenta que hoy día hay casas que están más lindas y más decoradas que la casa de Dios. Y puedo ver también que la gente en la casa de Dios hace lo que le da la gana. Vienen a pasear como si esto fuera un desfile de modas. Dejan a sus hijos correr de aquí para allá, de allá para acá, no los atienden. Y Dios dice, pero cabeciduro, no es al nene a quien yo voy a reprender, es a los padres por su irreverencia. Porque nos creemos que como son nenes, que ay, qué lindo, mira, déjalo, que es que no sabe. ¿Y para qué está usted como padre? Para que le enseñe, porque él no sabe. Para que le enseñe, hermano. Yo tengo 3 hijos. Y cuando esos nenes estaban chiquititos, hermanos, tú no los veías corriendo para ningún lado en la iglesia. Ellos estaban sentados a mi lado y al lado de mi esposa, y de ahí no se movían. Y no valía lloro, no valía empuje, no valía nada. Se quedaban ahí. Hoy yo no sé qué les pasa a los padres. Que no le prestan atención a sus hijos, los dejan hacer. Ay, hermano, bendito sea Dios. Correr para arriba y para abajo, no los atienden. Pero no es, Dios no le va a llamar a cuenta a esos niños. Les va a llamar a cuenta a usted por irreverente. Por dejarle pasar las cosas a sus hijos. Nosotros como padres tenemos que saber que este es un trabajo, hermano, que esos niños no nacieron con una guía debajo de sus brazos que nos diera las instrucciones de cómo cuidarlo. Entonces, si usted es padre, tiene un hijo pequeño, amájelo si es necesario. Pero que se quede a su lado. Y no le traiga juguetitos, ni que se entretengan con el teléfono, ni con la tableta. No, a su lado, prestando atención al mensaje de la palabra de Dios. Porque ¿qué van a aprender ellos si no escuchan la palabra de Dios? Y no crea que ellos, porque son chiquitos, no aprenden. Ellos aprenden.
Bendito sea el Señor. El altar, que es el lugar del sacrificio. Y recuerde que cuando Juan escribe esta visión, ya los sacrificios del templo habían cesado en el año 70 con el emperador Tito. Este hombre quien destruyó el templo de Jerusalén, y esto trajo cumplimiento a la profecía de Jesús en Marcos 13. ¿Qué dice? Dice, cuando los discípulos le presentaron el templo, el Señor, mira qué templo más bonito, mira qué hermoso. Y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no será removida. Pero hoy día el altar es nuestro corazón. Y no me refiero, hermano, al órgano palpitante, sino a tu relación personal con Dios. A tu relación personal con Dios, a mi relación personal con Dios. ¿Y qué estamos sacrificando para darle lugar al sacrificio espiritual voluntario para Dios? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Qué y cuánto estamos dispuestos a sacrificar? O sea, si le damos a Dios algo que no nos cueste, no se puede llamar sacrificio. Porque no nos ha costado nada. El sacrificio es algo que a usted le cuesta. David mismo decía, no le daré nada a Dios que no me cueste. Y él tenía billetes, por decirlo así. Él tenía riquezas. Pero él no le daba nada a Dios que se le hiciera fácil. Pues yo voy a comprarle esto y voy a hacer esto. No. Él, que le costara. Porque eso es sacrificio. Aunque hoy día el Señor dice que no quiere sacrificio, sino un corazón obediente. Nuestra adoración tiene que ser genuina, tiene que ser agradable a Dios, que le guste a Dios, que haga sentir bien a Dios. Que Dios hable bien de usted, que diga, este sí me adora, este lo voy a bendecir, porque me adora de verdad. Y hay diferentes formas de adoración, hermano. O sea, cuando nos humillamos delante de Él en los momentos en los cuales pasamos por situaciones desesperantes. O cuando sentimos que Dios nos ha abandonado y que se levantó una gran tormenta sobre nosotros. Mas con todo y eso le adoramos. Y dejamos nuestras cargas en sus manos porque sabemos que Él está ahí. Cuando le cantamos con el corazón. No para ser reconocidos y quitarle la gloria a Dios. Sí, hermano, cuando usted cante, por bonito que cante, cántele a Dios. No para hacer show. Agradar a los hombres y Dios se queda sin su alabanza. ¿Ah? Haciendo ídolos. En las buenas y en las malas, enfermo en salud, con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo. El adorador adora en espíritu y en verdad. Aunque otros no adoren. Aunque otros no adoren, está dispuesto en todo tiempo a adorar. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. O sea, cuando a Juan se le da la orden de medir el templo, se le prohibió medir el patio o el atrio. Se le prohibió medirlo. Y aquí, este templo del que está hablando es el tercer templo de los judíos, cuando sea reconstruido. Un nuevo lugar de adoración. Pero voy a hacer un paréntesis aquí, para profundizar un poco. ¿Quieren? Y vamos a tocar 4 puntos.
que son bien importantes. Vaya tomando nota, hermano. Punto número 1, el templo. Este es el más importante de todo. Hoy día en Israel tienen los planos actuales para comenzar la construcción del nuevo templo en Jerusalén. Hoy día ellos no van a tardar 400 años para la construcción. Solo algunas semanas van a tardar. ¿Por qué? Porque el templo ya lo tienen prefabricado, prehecho. Solo tienen que ensamblarlo. Y esto, hermano, va a ser un regalo que el anticristo les va a dejar hacer cuando se firme el tratado de paz que habrá del pueblo de Israel. Punto número 2, el sacerdote. Y yo les dije en uno de los estudios algunos tiempos atrás que hoy día ellos saben a qué tribu le pertenecen. Y esto es importante porque no cualquier judío puede ejercer el sacrificio o el sacerdocio. No cualquier judío. Tiene que venir de la tribu de Leví, como se estableció en el Antiguo Testamento. Ninguna otra tribu puede ejercer el sacerdocio. Tiene que venir de Leví, de la tribu de Leví. Otra de las cosas es que el vestuario del sacerdote ya está confeccionado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Punto número 3. Los utensilios, o sea, entre ellos los candelabros, los vasos, las tazas, los lavacros. Todo esto está terminado. Todo esto lo que está es un tiempo de espera, esperando a que pueda ser usado. Punto número 4, que es bien, pero bien importante, hermano. Tome nota, por favor. La vaca roja. Yo no sé si usted ha oído en algún momento a alguien predicar de la vaca roja, pero si no lo ha oído, yo le voy a explicar qué es esto. Este animal es muy importante. Es una vaca completamente roja. No puede tener manchas negras en ningún lado, ni blancas, ni de ningún color en ningún lado. Tiene que ser roja completita, completita, completita. Y hoy día en Israel se están haciendo varios experimentos. Y usted, yo creo que usted es inteligente y usted se va a dar cuenta, va a entender que para esto quizás Dios permitió el clonaje. Para poder dar con la vaca roja. Poder ir clonando. Aunque hoy día tienen lugar de criaderos de vacas rojas, todavía no han dado con una que cumpla todos los requisitos. No puede ser cualquier vaca roja tampoco. Tiene que cumplir todos los requisitos de acuerdo a la ley de Moisés. Pero aunque tengan una que cumpla con todos los requisitos, hermano, no les servirá hasta que encuentren las cenizas de la última vaca roja que fue sacrificada, que fue quemada por completo. Les explico. En el tiempo de Israel, cuando Israel salió de Egipto, en el capítulo 19 de Números, puede leerlo, puede consultarlo si desea. Dios le da la ordenanza de que se sacrifique una vaca roja que nunca se le haya puesto yugo sobre ella. Todo esto tiene su significado, el cual no voy a entrar a profundidad, hermano, porque si no nos quedaremos mucho tiempo. Solo voy a hablar lo que conviene a esta lección. Esa vaca roja era sin defecto. Después que sacrificaban la vaca, el sacerdote que estaba a cargo, que en ese caso fue Eleazar, tenía que quemar la vaca en su totalidad, toda, con todo, hasta que solamente quedasen cenizas de esa vaca. Entonces, ¿qué se hacía con esa ceniza? Luego se tomaba una medida de esas cenizas
y se ligaba con agua para la purificación del sumo sacerdote, para que así él pudiese hacer el sacrificio por el pueblo. Entonces, cuando las cenizas estaban por acabarse, que quedaban bien poquitas, se tomaba otra vaca roja y se hacía el sacrificio estipulado y se volvía, se quemaba esa vaca roja y se mezclaba la ceniza de esa nueva vaca, se mezclaban con lo que sobraba de las cenizas, y así se mantenía esto sucesivamente. Cada vez que se iban acabando, volvían y se quemaba otra vaca roja, y así por todo el tiempo. Pero después que el emperador Tito destruyó el templo, las cenizas de la vaca roja fueron escondidas. Y los judíos tienen que encontrar esas cenizas, porque si no, no pueden hacer sacrificios, si no las encuentran. Entonces, cuando encuentran las cenizas de esta vaca roja, pueden proceder a sacrificar una nueva vaca. Entonces, hermano, bendito sea el nombre del Señor, ligan las cenizas de esa nueva vaca con las cenizas que encontraron. Y supuestamente, hermano, esas cenizas ya fueron encontradas. O sea que todo está listo para que los judíos pronto comiencen a sacrificar. ¿Y por qué ellos van a hacer esto si Cristo vino? Porque ellos todavía esperan su Mesías. Y es en ese templo donde se sentará el anticristo usurpando el trono. Amado, esto que le espera a los que se queden no va a ser nada fácil. Entonces la ordenanza que se le da a Juan es que mida el patio, que no mida el patio, porque fue entregado a los gentiles. Los gentiles son toda raza no judía. Y dice que ellos hollarán la ciudad 42 meses. Dice en el griego, dice, pateo jopolis jojagios tesaconta duomen. Pateo jopolis jojagios tesaraconta duomen. Que traducido es, hollarán o pisotearán la ciudad santa, pura, sagrada, 42 meses. Y estos serán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. En los estudios más adelante, hermano, vamos a mirar más cerca cómo los gentiles invaden a Israel para hacer con ellos sus mascotas. Y durante esos 42 meses habrán asesinatos, habrán robos, habrán gente que no le interesa el bienestar de nadie, solamente el de ellos mismos. Padres que entregarán a la muerte a sus propios hijos, a quienes no desean cumplir con las demandas del anticristo. Será un tiempo de sobrevivencia extremadamente individual. O sea, aquí lo que dice, el que cuenta soy yo. Aquí no cuenta más nadie. Aquí no cuenta mami, aquí no cuenta papi, aquí no cuenta mi hermano, aquí no cuenta nadie. Aquí el que cuenta soy yo. Entonces vamos a ver madres que entregarán a la muerte a sus hijas. ¿Ah? A esas muchachitas que una vez se recostaban en su pecho para que le cantasen una canción de cuna. Dice que será un tiempo de guerra étnica y familiar, donde solo el más fuerte va a sobrevivir. No va a ser fácil, que se quede aquí no crea que esto es algo que va a ser fácil. Esto es algo tremendo, esto es una guerra sin cuartel, hermano. Donde solo el más fuerte sobrevive. Porque aquí el que vale soy yo y más nadie. Bendito es el Cordero de Dios. Alabanzas al Cordero.
Pasamos al versículo 3. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, versículo 4. Y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bendito Dios. De repente vemos que aparecen en escena 2 personas a las que se les llamó mis 2 testigos. Y la identificación de ellos ha sido objeto de controversia por muchos años, la cual no debería serlo, porque la iglesia no va a ver estas cosas. Entonces, hermano, vamos a ver cuál es la controversia y cuáles son los puntos en contra y los puntos en pros. Pero la identificación de uno de ellos es Elías, y es obvia. El dilema es entre Moisés y Enoc. Aunque otros se refieren y dicen que esos 2 testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que eso no doesn't make any sense. No hace ningún sense. En Moisés vamos a ver lo que tiene a favor. Moisés es el protagonista de las más increíbles plagas que devastaron a Egipto. Entre ellas las plagas de sangre, la de mosca, de ranas, etcétera, etcétera. Usted lo sabe. Y fueron Moisés y Elías los que se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración. Que estaban hablando con Jesús en Mateo 17. Entonces, pero dice que Moisés murió, y dice la Biblia que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Esto lo dice Josué 1:1. Las contras que podemos ver en cuanto a Moisés. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después el juicio. O sea que Moisés no puede volver a morir. Aunque Dios hace como él quiera, pero supuestamente Moisés no puede volver a morir porque él ya murió una vez y Dios mismo lo enterró. Entonces vamos a ver las ventajas de Enoc. Dice la Biblia que Dios se lo llevó para no ver muerte. Para no ver muerte. ¿Cuáles son las contras? De acuerdo con la Biblia, sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 15:50. Entonces, si es así, ¿cuándo Enoc descenderá y morirá? O sea que, para beneficio de Enoc, quien hizo los milagros en Egipto, fue Dios que utilizó a Moisés. No fue Moisés porque le dio la gana. Entonces cabe hacerse esta pregunta: ¿no podría hacer esto mismo Dios con Enoc? Pero lo importante es que no importa quiénes sean. Eso es lo importante de esto. Que no importa quiénes sean. Dios manifestará su poder por medio de ellos. Veamos los subtítulos que se le dan a ellos. Los 2 olivos, los 2 testigos, perdón. Son 4 puntos. Los 2 testigos. Esta palabra viene del griego martus, que significa mártir. Y ellos se convertirán en mártires en la plaza por el testimonio de Jesús. Los matarán y los exhibirán como símbolo de su victoria sobre ellos. Qué tremendo, ¿ah? El punto número 2 dice que se le llama también los 2 olivos. Del griego Elaia. Aquí hace referencia al libro de Zacarías capítulo 4. Que significa esto olivo o también aceitunas. Y es de aquí de donde procede el nombre de Elías, hermanos. De ahí.
Punto número 3. Se le llama también los dos candeleros. O sea, lugnia, del griego. Y esto hace referencia a que ellos serán lumbreras para todo aquel que escuche la palabra de Dios emitida por ellos, hablada por ellos, predicada por ellos. Y el punto número 4 dice que están vestidos de silicio. O sea, esta ropa es importante, porque esta ropa denota duelo o luto. Y su mensaje será de salvación y también va a ser de juicio de Dios. Su predicación durará 1260 días, que es lo mismo que 42 meses, o tiempos y medio tiempo, que esto lo vamos a explicar cuando lleguemos allá. Lo de tiempos y medio tiempo. Versículos 5 y 6, dejando atrás a los dos testigos, poniéndoles en un alto por ahora. Versículos 5 y 6 dice: y si alguien quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Si alguno quiere dañarle, sale fuego de su boca, de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y esto, amados, está hablando en sentido literal, no simbólico. Esto es literal. Y este fuego que sale por sus bocas, hermano, no es la palabra, porque dice claramente que les destruirá. Y la palabra no destruye. Que todo el que le quiera hacer daño va a morir de la misma manera, consumidos por el fuego. Ellos tienen el poder de hacer que no llueva durante los días de su profecía. ¿Se acuerdan de Elías, hermano? Elías oró y la lluvia se detuvo por 3 años y medio. Vemos esto en Santiago 5:17. Y dice que tienen el poder para herir la tierra con toda clase de plagas. Aunque aquí no se dice qué clase de plagas, porque eso no es importante, pero me imagino que de las que ya se han visto. O sea que para tener una idea, podemos transportarnos a la estadía de Israel en Egipto. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba cautivo en Egipto? Cuando estaba esclavo. Cómo Dios levantó a Moisés para traer 10 plagas que devastaron la ciudad. Pero vimos plagas que solamente dañaron a Egipto, mientras el pueblo de Israel era librado en la tierra de Gosén. Pero hermanos, tengo que dejarles saber, hermano, que hay una gran diferencia. Esta vez, esas plagas caerán sobre todo el mundo, incluyendo Israel. Israel va a sufrir las mismas consecuencias. No va a ser excluido. Toda la tierra, incluyendo Israel, será una catástrofe mundial. O sea, Estados Unidos, Rusia, Canadá, América Latina, Egipto, Francia. No habrá en este mundo un lugar de refugio, hermano. No habrá medicina que contrarreste el dolor, la picazón, los diferentes brotes en la piel, la peste que emitirán los animales muertos. Y también sus propias pieles se van pudriendo encima de ellos, en ellos mismos. Y ellos van a buscar ser aliviados, aunque sea un poquito, aunque sea por un par de minutos, ser aliviados. Entonces, hermano, si Dios está enojado contra ellos, ¿quién podrá aliviarles? O como dice el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá defenderme?
no va a haber alivio para su situación. Lamentablemente decirlo, pero no lo va a haber. Así que el que se crea que se va a quedar aquí disfrutando y gozando la fiesta y bailando y drogándose y borrachándose, hermano, yo le aconsejo que no opte, no haga esa elección. Procure irse con el Señor el día de hoy. Versos 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y esto es importantísimo. Es importantísimo. Vemos que por 3 años y medio Dios envió 2 profetas para predicar el tiempo más trágico de la humanidad. O sea, esto todavía es la gracia de Dios, hermano, durante ese tiempo de la gran tribulación. Durante la gran tribulación va a haber 3 periodos de salvación. El tiempo de los 2 testigos, un ángel que proclama el evangelio y los 144,000 predicadores judíos que están reservados. Y después que pase todo esto, en el milenio hay 1000 años de oportunidad salvífica para aquellos que atravesaron por tan grande tribulación. Y lo triste es que no todos van a querer servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenga Dios misericordia. Y más tarde vamos a estar hablando de este asunto, hermano. Así que prepárese. Y al final de estos 3 años y medio, se le dará la autorización a la bestia que salga del abismo. Y esta guerreará con 2 testigos y los matará. Y esto no es una guerra simbólica, es una guerra sin cuartel, es una guerra verdadera. Entonces dice que cuando los maten, sus cadáveres serán dejados en la plaza, en el centro de la ciudad. Y allí la gente van a hacer fiesta. Va a haber una gran fiesta durante esa ciudad. Se van a intercambiar regalos, dice. O sea, como una nueva Navidad para ellos. ¿Cuál es esta ciudad? Podemos ver en el verso más adelante que da su localidad. Y dice que es donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Y qué ciudad es esta? No es Roma, es Jerusalén. Donde van a estar esos 2 testigos. Donde se crucificó a Jesús. Y el nombre espiritual que se le da a esa ciudad es Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque las atrocidades que se cometerán en ese lugar van a ser atrocidades grandísimas. Un lugar donde se ha visto la gloria de Dios durante toda su existencia. Que ha visto los más grandes milagros y prodigios de la historia. Una ciudad que contempló y que habitó, que tuvo coinonía con el Mesías. Pero lamentablemente no reconocieron el corto tiempo de la visita del Mesías. Dice que Sodoma, porque habrán actos homosexuales y sodomizados. Jesús dijo en Mateo 24:38 que estarán casándose y dándose en casamiento. ¿Y qué hay de malo con eso, hermano? ¿Qué hay de malo con casarse? No hay nada de malo con casarse, hermano. No, con eso, con casarse no hay nada malo. Lo malo que hay, hermano, es lamentable decirlo, hermano. O sea, es difícil decirlo.
lo que hay de malo no es que se casen. Lo malo es que se casarán parejas del mismo sexo. Se van a casar con animales, con objetos. Y se casarán legítimamente. Y también se van a casar con más de una mujer. Y en estos últimos tiempos, hermano, los últimos meses, hemos visto que se firmó la ley más atroz que se ha firmado en todo el tiempo que el planeta Tierra ha existido. La legalización mundial de matrimonios homosexuales. Eso es terrible, hermano. O sea que, mientras se firman estas cosas, la iglesia es discriminada, la iglesia es marginada, la iglesia es señalada, es limitada. O sea que nosotros los cristianos, tú y yo, nos convertimos en una burla de la mayoría de los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tratan de justificar sus malas acciones usando la Biblia como una guía de instrucciones manejable a su antojo, al antojo de cada uno de ellos. Y hasta tratan de probar sus acciones con textos bíblicos sacados del contexto y de la verdadera interpretación. Quieren hacer ver que Dios es un Dios sangriento y que nos abandonó a nuestra derriba, que no le importa lo que pase con su creación, que Él está en el cielo con las manos cruzadas, haciendo caso omiso de lo que pasa en la tierra. Eso es lo que ellos dicen. Pero están muy lejos de la verdad, hermano. Dios siempre está en control. Y lo que está pasando debajo del sol es parte de su plan perfecto. Parte de su plan perfecto. Como yo siempre digo, el plan A de Dios. Y dice el versículo 10 que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Atormentarlos con el mensaje de la salvación. Qué tormento, ¿no? Y tenemos que notar, hermano, que esa bestia que sale del abismo no es quien tiene el control. Déjame repetirlo. La bestia que sale del abismo no es quien tiene el control. Dios nunca le ha dado el poder de hacer lo que quiera. Lo que hace es porque Dios se lo ha permitido. Y no puede pasar de esa raya, hermano. Recordemos que el pozo del abismo fue abierto en el capítulo 9. La identificación de esta bestia ha causado controversia entre los más grandes eruditos y teólogos de la Biblia. La palabra que se usa o que se emplea para bestia es Serion. Serion, D-S-E-R-I-O-N, que significa animal peligroso, significa bestia o víbora. Entonces, a diferencia del falso profeta y del anticristo que van a salir del mal y de la tierra, este sale del pozo del abismo y es un agente de Satanás, un demonio preparado para la destrucción, para destruir, para romper con la furia que tenga. Entonces vemos que se alegran y tan grande es la victoria que ellos creen tener, que no van a dejar que estos dos hombres, estos dos profetas, siervos de Dios, sean sepultados. Ellos quienes predicaron el evangelio de Dios y se opusieron a la ola del movimiento de esa era. Entonces ellos querían ver que sus cuerpos, hermanos, se pudieran delante de sus ojos. ¿Qué predicaban estos hombres? Predicaban pues el mensaje del evangelio, el arrepentimiento y el volverse de sus caminos de perversidad.
A eso fue que Dios los envió. Pero ellos no querían escuchar, y como tampoco escuchaban a Moisés y a Josué y todos estos profetas, tampoco escuchaban a estos dos profetas. Y hermano, y si no prestaron oídos al mensaje de Jesús, sino que colgaron de un madero, ¿qué oportunidad tendrán estos dos profetas? Versos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Qué tremendo, hermano, qué tremendo testimonio para perdición de ellos. O sea, para su sorpresa, cuando creyeron que ya todo iba a estar a favor de ellos, vuelve a entrar el espíritu de vida en estos cadáveres y son levantados. O sea, ¿se imagina usted la cara de terror y de pánico de todos aquellos que estaban allí presentes? Y no tan solo de ver que se levantan, sino también ver que ascienden al cielo en una nube que les hacía la vida imposible. Aunque allí no dice si los allí presentes escucharon la voz que los llamó. Dice que los vieron subir. Y la voz del Señor llamando a su siervo estremeció los cielos y la tierra de una manera magistral, hermanos. Precioso Dios. Y los habitantes que escucharon ese llamar estaban temblando de miedo. Y ellos no sabían que estaba llamando a los dos testigos, pero sí lo sabían los dos testigos. Por 3 años y medio ellos estuvieron predicando la palabra y tal vez su mensaje no tuvo mucho fruto. Se ve que no tuvo mucho fruto. Y el objetivo de su mensaje es que luego que ellos escuchan la palabra por boca de ellos, no digan que nadie les habló el mensaje de salvación. No tendrán excusa. Y nadie sobre la faz de la tierra, hermano, puede decir que si se perdieron fue porque nadie les avisó. Porque Dios siempre tiene preparados sus siervos que lleven el mensaje de salvación por todo lugar. Nadie tiene una excusa válida delante de Dios. Entonces podemos ver que como al principio, cuando Jesús le dice a Juan, sube acá, es exactamente lo mismo que ocurrirá con estos dos testigos, los cuales fielmente hablaron la palabra de la profecía de esos últimos tiempos. Qué tremendo, ¿no? Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Acto seguido de esto, de la ascensión de estos dos profetas de Dios, un gran terremoto sacude la ciudad, destruyendo una décima parte de esa ciudad. Y como consecuencia de ese terremoto, 7,000 almas van derechitas al infierno. Ya no había más oportunidad para esas 7,000 almas que mueren. Durante 3 años y medio habían escuchado el mensaje de los dos testigos, hermano. Y no hay nada más terrible que alguien predique un buen mensaje de salvación y que las almas que no tienen a Dios se vayan a sus casas sin Cristo.
Eso es lo más doloroso del predicador. Y hermano, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con esos autollamados profetas el día de hoy. No se cumple ninguna de las profecías que ellos traen. Y ellos se van contentitos para su casa, con los bolsillos llenos de dinero, a engañar a otra iglesia con el mismo mensaje engañoso que trajeron a la iglesia anterior. No me malinterprete, hermano, yo creo en la profecía, pero como la profecía que dice la Biblia. O sea, si alguien le profetiza a usted que Dios le llamó para que tenga un ministerio grande o pequeño como sea, tienen que suceder dos cosas, hermano. Escuche bien, preste atención. Primero, Dios le habla a usted con el método que Él escoja usar. Sea un sueño, sea como sea, Dios le habla a usted, le da sentir en su corazón. Si usted es un verdadero siervo de Dios, no a todos. Y número dos, le dejará saber a otra persona para confirmación. Se lo pruebo por la Biblia, hermano. ¿Quiere que se lo pruebe por la Biblia? Bíblicamente hablando. Bueno, pues vamos entonces. Vamos a ver dos casos en el Nuevo Testamento. El caso número 1. Cuando Dios le dice a Pablo, en el camino a Damasco, que iba a ser útil en el ministerio, le envía donde Ananías. Primero se lo dijo a Pablo, acuérdese, y después se lo dije a Ananías, para que él ore por Pablo y para que Pablo recobre la vista. Al mismo tiempo, se le presenta a Ananías y le dice que de camino viene alguien que está ciego y que ore por él para que recobre la vista. Y añade que ese hombre será útil en el ministerio. O sea, le avisó a Pablo y le avisó a Ananías. No le avisó a Ananías solamente, ni le avisó a Pablo solamente, a las dos. Esto es lo bíblico. Esta es la profecía que yo creo. El caso número 2 habla de un hombre llamado Cornelio, un gentil. Un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Un hombre que llevaba grandes ofrendas. Y se le presenta al ángel y le dice que envíe por Pedro para que ore por él y conozca más del Señor. Pero que a la misma vez, hermanos, Pedro está teniendo una visión en la azotea del lugar donde él se estaba quedando. Y ve un lienzo que desciende del cielo con toda clase de animales. Y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro le dice que no. Y esto sucede 3 veces. Y ya usted sabe la historia, no para qué repetirla. Y en ambos casos, hermano, se lo digo, déjeme decirle un secreto. En ambos casos, hermano, Dios le deja saber a ambos el mensaje profético. Para quien lo dio y a otra persona para confirmación. Esa es la profecía que yo creo. O sea, yo creo que el profeta de Dios cuando profetiza no comete errores. Porque el mensaje es de parte de Dios y Dios no comete errores. Yo creo en el don de profecía, no me vaya a malentender. Y yo sé que es bíblico. Y es verdadero. Y hay profecías todavía que se cumplen. Pero no en los charlatanes y buscones que solo sirven para hacer show, profetizando cosas que le vienen a la mente y que no tienen nada de Dios. Y he visto muchísimos de eso últimamente. Y estoy harto, estoy hasta la coronilla de ellos. Que se consiguen 50 por chavito. No me malentiendan, creo en la profecía. Pero cuando es como dice la Biblia, no como cuando dice aquel ni como dice el otro. Es como dice la Biblia.
Entonces vemos, hermano, que los demás sobrevivientes le dan la gloria a Dios. Y esto, hermano, no sé si usted lo notó, pero esto es una gloria que le dan obligada. Una adoración para tratar de acumular puntos. Eso es todo. ¿Mm? O sea, que para acomodar puntos, pues vamos a adorar y vamos a adorar a Dios. Y eso se ve en muchas iglesias hoy día, lamentablemente decirlo, pero es cierto. Y Dios no las acepta, mijo. Dios no las acepta. Dios no puede ser burlado. Bendito es el Señor para siempre. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Vamos a pasar rápidamente al versículo 15. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vemos aquí que cuando se escucha un sonido de trompeta, este sonido de trompeta estremece los cielos, conmovió los cielos. ¿Por qué? Porque el ángel que le tocó tocar la trompeta, el séptimo ángel, dio tremendo trompetazo, y ese trompetazo ocasionó alabanzas y adoración en los cielos. Esas voces anunciaban con gran gozo: los reinos del mundo han venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Vemos que dos títulos dados a Jesús son enunciados aquí, y esto es importante, amados. El título de Señor, del griego kurios. Este título, hermano, significa amo, significa dueño, significa soberano, supremo en autoridad. Y el nombre Cristo viene del griego Christos, que significa ungido y significa Mesías. O sea que Jesucristo es el Señor amo y el Mesías, el ungido. Y esto nos habla de que es Jesús el único que puede salvar y que es Rey soberano por los siglos de los siglos de los siglos. Y en este libro no se nos revela quién fue quien emitió las voces, quién dio las voces de este mensaje. Pero aunque la palabra Apocalipsis significa revelación, hay cosas que en este libro no nos son dadas. No se nos revelan, no se nos da detalles, que guardan silencio. Por ejemplo, no se nos dice qué dijeron los 7 truenos. ¿Se acuerdan de los 7 truenos? No se nos dice qué dijeron los 7 truenos. Y aquí no nos dice quiénes fueron los que dijeron las palabras que fueron dichas. O sea, lo que está revelado es para el sustento de la iglesia, para el sustento suyo, para el sustento mío. Y lo que no está revelado es secreto de Dios, reservado para Dios. Y no se puede especular sobre esto. Lo importante no es quién dijo el mensaje, sino lo que dijo, el mensaje que fue emitido por esas voces. Y todos sabemos que sin Jesús no hay salvación, porque Jesús es el autor de la salvación y que sin Cristo nadie puede ser salvo. Pero póngame atención, porque hay otro mensaje, hay otro personaje que sin él nadie jamás puede ser salvo. Y es por eso que ese personaje está con nosotros hoy día, en medio nuestro. Él es quien convence al mundo. La Biblia dice que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y sin él no hay salvación. Aunque quien salva es Cristo Jesús. Quien salva es Cristo Jesús. Este personaje se encarga de conducir a las personas a Cristo. Esta es su misión. Conducir a las personas a Cristo. Cuando él convence a alguien de pecado, esa persona se va a sentir sucia, esa persona se va a sentir manchada, indigna, se va a sentir desechada. ¿Por qué? Porque lo es, porque está sucia, porque está manchada, porque es indigna.
Pero la buena noticia es que este personaje le muestra que hay una solución a su grave problema, y que esa solución es Cristo. Entonces este personaje les guía a un encuentro personal con Cristo, y la sangre de Jesús le limpia de todo pecado. Qué precioso, ¿no? Le limpia de todo pecado, o sea, lo lava, lo restaura. Y gracias a la intercesión de este personaje, ahora ese hombre es salvo. Es a este personaje, amados, que se le llama el otro consolador en Juan 14:16. Que dice, y yo rogaré al Padre, hablando Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Qué precioso, ¿no? El mundo no lo puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, o sea, la iglesia, le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y ese es el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las arras o la garantía de que Cristo regresará por su iglesia. Y sin el Espíritu Santo no hay salvación. El Espíritu Santo conduce a las personas a Cristo. El Espíritu Santo prepara los corazones para recibir a Cristo. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y que tenemos la necesidad de un Salvador. Porque nosotros mismos no nos podemos salvar. Tiene que haber un Salvador. Y el Espíritu Santo es quien intercede por el hombre delante de Dios. Versos 16-17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Qué lindo. Voy a repetir ese versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vemos que inmediatamente los 24 ancianos quienes estaban sentados en sus tronos se postran y adoran. ¿Y qué dijimos que eran los 24 ancianos? Los 24 ancianos son la representación de la iglesia en el cielo. O sea, que la representación de la iglesia manifestada en estos 24 ancianos adora al que vive y reina por los siglos. Tremendo, ¿ah? Estos ancianos fueron declarados reyes en algún punto definido. Nótese que están sentados en sus tronos y tenían coronas, aunque aquí no se mencionan esas coronas, porque vimos en el capítulo 4, si usted se acuerda, el capítulo 4, que ellos pusieron sus coronas delante de Jesús. Por eso en este capítulo no se mencionan coronas, porque no las tienen, las pusieron a los pies de Jesús. ¿Se acuerda que vimos anteriormente que Jesús tenía muchas coronas sobre su cabeza? Por eso aquí no menciona que estos 24, o sea, la representación de la iglesia en el cielo no tiene coronas, porque no se le fueron quitadas. Ellos la pusieron. Ellos se la pusieron a los pies a Cristo. No le fueron revocadas, no le fueron quitadas. Libremente las pusieron a los pies de Cristo, en reconocimiento de que Jesús es el Rey de Reyes. Y nadie más debería llevar o debería tener una corona delante de Él. Esto está tremendo, hermano. Esto está riquísimo. Esto está más sabroso que un plato de bistec. Entonces, los ancianos se alegraron. No solamente porque Jesús reina, sino también porque es el tiempo de ajustar cuentas con la humanidad. El tiempo de ajustar cuentas había llegado.
Y nadie va a poder parar esto. Y estos 24 ancianos los vemos en la mayoría de los capítulos de este libro. Ellos siempre están delante del trono de Dios. Ese es el lugar de la iglesia permanente, hermanos. ¿Recuerdan que algunos estudios atrás le vinimos hablando acerca de 3 lugares para los salvos? Y le dijimos que el cielo, y lo probamos bíblicamente, le dijimos que el cielo es el lugar de la iglesia permanentemente en el cielo, con Jesús. Le dijimos que la nueva ciudad, nueva ciudad de Jerusalén, es el lugar permanente de Israel. Y le dijimos que la tierra nueva es el lugar permanente de los demás gentiles. Entonces Jesús dijo: al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo vencido y me he sentado en el trono del Padre, a la diestra del Padre. Y esto es una promesa de Dios. Por eso digo que el lugar de la iglesia es en el cielo. Y esto lo he probado bíblicamente. No es una idea mía, no es antibíblico, no es un evangelio nuevo. Es el mismo evangelio, pero explicado como tiene que ser explicado, hermano. Porque el evangelio tiene que ser, la palabra de Dios tiene que ser explicada como está. No hay que añadir, no hay que quitar, no hay que especular. Ella misma se explica. No, uno no tiene que ser un científico de la NASA o un doctor cirujano que opera los cerebros. No. Solamente cuando usted le permite al Espíritu Santo que Él le declare las cosas, que le enseñe las cosas en la palabra, Él lo hace. Y la palabra sola, la palabra misma sola, se interpreta así sola, ella misma. Bendito es el Cordero Santo de Dios. Versículos 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de sus pactos se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Wow. O sea que las naciones que vivían apartadas de Dios se enojaron, se airaron contra él en gran manera. Estaban enojadísimos. Cuando una persona o cuando una nación vive bajo las normas y las reglas establecidas, en el momento de juicio no tienen nada que temer, no tienen nada que ocultar, porque están viviendo por la ley, como se supone que vivan. Pero esas naciones estaban sumergidas en su pecado, en su idolatría, en su hechicería. Y ellos tenían mucho que temer. Estaban horrorizadas. No sabían qué hacerse, corriendo de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque el tiempo de la paga ya se les había presentado. Se les había presentado. Esos mismos que una vez dijeron: este es el heredero, matémosle y vamos a quedarnos con su heredad. ¿Se acuerda de lo que habló Cristo? Que mandó sus siervos, primero mandó sus siervos y ahí los mataron y hicieron unas cosas horribles con ellos. Pero de un momento dice el Padre: pues vamos a enviar al Hijo. Él es el Hijo y lo van a respetar. Pero en lugar de eso, aquellos dijeron: este es el heredero. Vamos a matarle y vamos a quedarnos con su heredad. Como si eso fuera así. Como si eso fuera así.
Y es por eso que la ira del Cordero se ha encendido sobre ellos. Y hermano, nadie va a poder escapar de su mano justiciera. Nadie va a poder apagar de su mano justiciera, correr, esconderse, escapar. Nadie va a poderlo. Porque Él alcanza hasta lo más profundo de la tierra, hasta lo más profundo del mar, hasta lo más íntimo del cielo. Y van a pagar con creces. Así que toda iglesia no se desanime, siga hacia adelante. No importa que le critiquen, no importa que le apedreen, no importa que aún dentro de las mismas iglesias le falten el respeto, eso vale la pena esperar. Y dice que va a dar el galardón, el regalo, el premio a sus siervos. Y esta palabra siervo es importantísima y me gustaría que se la grabara en su corazón y que no se le olvide, hermano. Porque un siervo no es una persona grande. Porque muchas veces uno mira a un pastor, a un evangelista, como grande. Y en su punto quizás lo sea. Pero somos todos siervos de Dios. Y la palabra siervo viene del griego doulos. Viene del griego doulos, que significa un esclavo, un servidor, un siervo. Alguien que se le da orden. Y eso somos todos nosotros. No importa si es pastor, si es un predicador grande, no importa si es un artista, de lo que se ve muchos hoy día. Aunque ellos, la mayoría de esos dicen, nosotros no somos artistas, somos adoradores. Para engañar a quién, hermano. Aquí no nos hagamos locos. Lo menos que hacen es adorar, lo que hacen es show, donde quiera que van. Y se hacen más grandes ellos que Jesús. Y dicen, somos adoradores. Hermano, déjese de ese chiste ya. Hay gente que sí que adora en verdad. Hay gente que no lo quito. Pero la mayoría que usted ve grabando CDs por ahí a lo loco, que cada año sacan un CD, hermano, no lo están haciendo para darle gloria a Dios, lo están haciendo para engrandecerse ellos. Que quizás no tienen ni pastores, que quizás no tienen iglesia, que quizás no se congregan. Y a lo loco sacando por ahí canciones, y son adoradores y ni siquiera se congregan. Vamos a dejarlo aquí para que no se dañe la cosa, hermano. Dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo, hermano, siempre ha sido una tipología de Jesucristo. Jesucristo es el templo de Dios. ¿Cómo se lo compruebo? Que esto es cierto, hermano. ¿Dónde está esto en la Biblia? Pues mire, Jesús le dijo a los fariseos en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y él no estaba haciendo referencia al templo hermoso que estaba allí en Jerusalén, donde ellos se congregaban cada sábado para adorar. Él estaba haciendo referencia a él mismo. A él mismo. Y en Apocalipsis 21:22, cuando lleguemos allá, que lo vamos a explicar más detalladamente, dice que Juan no vio templo en la Nueva Jerusalén, porque el Señor mismo es el templo de ella. Así como nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Jesús es el templo. Y dice que el arca de su pacto se veía. Tipología de su palabra. Al Nuevo Testamento, hermano, se le llama el nuevo ¿qué? Nuevo pacto. Nuevo Testamento.
Y ese pacto, ese Nuevo Testamento ha sido sellado con su sangre derramada en el Calvario para cada uno de nosotros. Con su sangre somos justificados, con su sangre somos salvos. Y hay mayoría de personas, hay gente que uno le pregunta y no sabe estas cosas porque no se las enseñan. No se las enseñan. Le preguntan qué significa la sangre, qué significa esto, no saben. Y no tan solo eso que no saben, sino que no les importa estudiarlo. La mayoría no les importa estudiarlo. Pero nosotros como siervos del Señor, como miembros de la iglesia del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que cada día crecer espiritualmente en la palabra del Señor, instruirnos en su palabra. Y ese tiene que ser el objetivo suyo y el objetivo mío en todo momento. Día a día estudiar su palabra. Me da pena y causa dolor decirlo, hermano, porque en las iglesias, la mayoría de las iglesias, cuando se da la escuela bíblica, hermanos, brillan por su ausencia. Brillan por su esencia. Y después usted los ve los domingos brincando, danzando, para impresionar a quién. Se le pregunta quién es el Espíritu Santo, no saben. Se le preguntan qué significa la sangre de Cristo, no saben. Entonces dicen que a Noé se lo tragó la ballena. ¿Ah? Y que Sansón construyó el arca. Porque no saben. No van a la escuela bíblica, no saben. Solamente lo que les interesa es hacer show los domingos. Fingir de que tienen algo que no tienen. Pero en la escuela bíblica ni se ven. Se hace un estudio bíblico especial. Eso no es conmigo. Pero sí que son tremendos para brincar y para hacer show en la iglesia, para coger de aquí para allá. Gloria al Señor. Dice, y un gran terremoto, o sea, un gran sismo, hubo en la tierra seguido por grandes granizos. Usted nunca ha visto un granizo, hermano. Si usted ha estado en medio de una lluvia de granizo y un granizo le cae sobre su cabeza, hermano, usted se ha hecho, le va a doler. Y esos son granicitos pequeñitos. Han habido lluvias de granizo que han destruido hogares, que han destruido autos, que han destruido cosechas. Esos son granitos nada más. Pero aquí dice que grande granizo. O sea, una tormenta de granizo jamás antes vista. Granizos tan grandes que pueden destruir con gran potencia el lugar donde caigan. O sea, si le cae sobre su cabeza, no va a vivir para contarlo. Si cae sobre su auto, va a tener que llevarlo después a un mecánico. Si cae sobre su casa, lo voy a haber metido al otro día en Home Depot o Lowe's. ¿No? Y no tan solo esto, hermano, sino que usted sabe que el granizo es hielo. Entonces ese frío de ese granizo va a quemar el lugar y todo alrededor donde caiga. Porque el frío de ese granizo va a destruir todo lo que esté a su alrededor. Y esto es tan solo el comienzo de la séptima trompeta, que es el tercer ay. Esto es tan solamente el principio, hermano. Todavía no se ha visto nada. En el próximo capítulo, en nuestra próxima emisión, vamos a seguir viendo este tercer ay. Y va a haber usted catástrofes
Catástrofe grandísima que va a traer este tercer ay. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que, hermano, no se lo pierda por nada este estudio de la semana que viene. Eso va a ser tremendo. Y estos granizos, donde quiera que caen, queman el lugar. Queman el lugar donde caen. Lo destruyen. Donde quiera que caigan, van a ser destruidos. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que le espera a esta humanidad. Eso es lo que le espera a este mundo. Y la gente de hoy lo vemos corriendo de aquí para allá, tratando de salvar al mundo, diciendo que recycle el plástico, el aluminio, todo lo que se pueda reciclarlo, el plástico, porque no queremos destruir la tierra, hermano. Mala noticia, le tengo mala noticia para todos ellos que tratan de salvar este planeta. Este planeta Tierra es insalvable. No se puede salvar por más que usted trate. Dice la Biblia, no lo digo yo, que va a ser destruido. Y esto no hay quien lo detenga. Va a ser destruido porque tiene que darle lugar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Este planeta Tierra está contaminado con demonios. El demonio lo ha destruido, el hombre lo ha destruido. Y Dios no va a hacer que su iglesia, la amada, vaya a visitar un lugar sucio cuando venga con Cristo. Y tampoco Dios va a hacer que aquellos que fueron muertos durante la gran tribulación, los mártires, ¿se acuerdan? Y los que murieron en la antigüedad y los que fueron salvados durante el milenio, ellos no van a vivir en esta tierra, ellos van a vivir en una tierra nueva, en una nueva ciudad, libre de pecado, libre de contaminación. Por eso esta tierra en la que vivimos hoy día tiene que ser destruida. Tiene que ser destruida. Y no importa los esfuerzos que haga el hombre para tratar de salvarla, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo tratando de salvar lo insalvable. Bendito sea el Señor para siempre. La semana que viene, amados, vamos a continuar con el séptimo sello. Vamos a ver la culminación de este séptimo sello. Bendito el Señor, de la séptima trompeta, perdón. Vamos a ver la continuación, vamos a ver cómo termina todo esto. Vamos a contemplarlo la semana que viene. Así que, hermano, venga preparado para tomar notas. Traiga amigos, traiga familiares. Para que venga a este lugar para aprender de la palabra. Venga dispuesto a aprender de la palabra. A dejarse que el Espíritu Santo toque su vida, toque su corazón. Enseñando esta palabra. Aprendiendo esta palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Pero no quiero entregar este lugar, hermanos. Yo sé que hemos aprendido bastante. No quiero entregar este lugar sin antes hacer el llamamiento que hacemos siempre. Para los amigos que están aquí, los descarriados, que no tienen al Señor en su corazón, esta es tu oportunidad de venir al Señor en esta tarde. Para que el Señor comience a obrar en tu corazón, comience a obrar en tu vida. Para hacerte candidato y miembro del cuerpo de Cristo. Esta es tu oportunidad, amado. Así que te invito a pasar al frente en esta hora, a hacer profesión de fe para recibir a nuestro Señor Jesucristo